Yo quiero agradecerle realmente al Congreso Visible y al Instituto de Ciencias Políticas por este esfuerzo. Nosotros en el Congreso hemos sido siempre muy receptivos a las propuestas que ustedes nos han llevado. Indudablemente ustedes conocen cuál es la debilidad nuestra relacionado al tema de las UTL, que no tenemos el suficiente espacio, digámoslo así, ni presupuestal ni de especialización para abordar muchas veces los temas con profundidad, y por eso valoramos muchísimo los aportes que la academia nos hace. Pero también quería contarles que hemos tenido muchísimas propuestas, y también eso conlleva, por supuesto, un alto nivel de frustración. Mire, yo he sido miembro de la Comisión de Crédito Público, y desde esta Comisión de Crédito Público hemos aprobado créditos externos para el fortalecimiento de la rama judicial, para el fortalecimiento de la Procuraduría, para el fortalecimiento de la Contraloría, para el fortalecimiento de la DIAN, por ejemplo. Y cuando llevamos finalmente el proyecto de modernización del Congreso de la República, que era de 10 millones de dólares, resulta que fue el único que no se pudo aprobar, y no se pudo aprobar por falta de acuerdo y por falta de coherencia en el tema político. Y lo que duele es que ya los organismos de control están en la segunda etapa de la modernización. ¿Eso qué quiere decir? Como lo explicaba aquí mi amigo, que el Congreso se ha ido debilitando porque le hemos dado instrumentos, tanto presupuestales como de asesorías y de a otros órganos, y al Congreso no. Entonces esa es una realidad que nosotros tenemos que abordarla. Nosotros nos sentimos minusválidos ante las otras ramas del poder público e incluso ante los otros organismos de control. Y no ha sido por falta de interés ni por falta de propuestas. Lamentablemente la falta de acuerdos políticos obstaculiza muchísimo lo que es la modernización del Congreso. Entonces, nosotros nos identificamos con los objetivos generales del proyecto de ley, absolutamente. Que ha sido un clamor del Congreso adaptar la ley quinta a la nueva ley de bancadas, porque nos hemos ido quedando atrás. O sea, ha habido otros procesos legislativos que han ido dejando atrás a la ley quinta. Entonces eso es una absoluta necesidad, pero yo les quiero hacer una sugerencia respetuosa, y lo dije también en la Comisión de Modernización, cuando nos reunimos con el BID, y cuando nos reunimos con la CAF, y cuando nos reunimos con Planeación Nacional. Desafortunadamente el Congreso de la República no es Planeación Nacional. O sea, lo ideal sería lo que ustedes proponen, pero cuando ustedes proponen, por ejemplo, que se reduzca el número de ponentes en comisiones, y observamos que si en el Senado tenemos comisiones mínimas de 13 en adelante y en la Cámara de 22 en adelante, señor presidente, es absolutamente difícil, y sería el desconocimiento de la realidad política, de la forma como están representadas esas comisiones, de disminuir el número de ponentes. Por supuesto que hay que llegar a un equilibrio, que no se sobrepase el límite, como lo decía Mónica, de que sea la mitad más uno que ya son ponentes, pero el pluralismo que hemos nosotros tratado de incentivar en el Congreso obliga, es una regla que debemos nosotros observar. No podemos cerrarle los espacios a las diferentes expresiones políticas que están en el Congreso. Entonces allí les sugeriría tener un poquitico más de comprensión de lo que es la realidad política, porque lo ideal no se puede llevar a cabo en el terreno ya de lo político. En el tema, por ejemplo, nosotros hemos querido fortalecer la ley de bancadas, porque indudablemente organiza todo el trabajo legislativo y organiza también, por supuesto, el control político. Pero hay una particularidad: muchísimos debates que se realizan en las comisiones tienen indudablemente el enfoque muy regional, y cuando esos mismos debates se llevan ya a las plenarias, ya tienen un enfoque muy amplio. Entonces tampoco podemos ponerle la talanquera de que debates que se han hecho en comisiones no se pueden llevar a plenarias, porque al contrario, llegan ya enriquecidos con las discusiones que se han hecho en las comisiones. Es prácticamente un paso casi que necesario que obligado, y los temas llegan ya más profundos, llegan ya mucho más analizados que si llegaran de primeras a la plenaria. ¿Y qué ocurre? Que cuando los temas llegan así a la plenaria, entonces el debate se vuelve muy complejo. Nos llama la atención la propuesta de los grupos parlamentarios. ¿Por qué? Porque si no se presenta en la Cámara, sí se presenta en el Senado. Por ejemplo, nosotros los parlamentarios de origen de la costa Caribe siempre tuvimos el bloque costeño. Con el bloque costeño, que no había en ese momento ley de bancadas, por supuesto, nosotros teníamos
una libertad de movimiento, de asociación, de agrupación, de reunión, y lográbamos avanzar en materia legislativa. Por ejemplo, en materia presupuestal, nosotros logramos que la regionalización se diera de una manera mucho más equitativa y de una manera mucho más efectiva para el beneficio de las regiones. Y es una discusión permanente. Lo logramos desde la bancada costeña. Desde la instauración de la ley de bancadas, eso se nos ha dificultado. ¿Por qué? Porque no podemos ir en contra de lo que la bancada decida. Eso es un tema bastante complejo y afecta, como lo decía, más al Senado que a la Cámara, porque la Cámara sí tiene la libertad de... La Cámara tiene, por ejemplo, la objeción por asuntos regionales, el Senado no lo tiene. ¿Ve? Entonces, son temas bien interesantes. Respecto a la homologación de los procedimientos para la presentación de proposiciones, de proyectos de ley, bienvenido sea esa propuesta, facilitaría muchísimo el entendimiento de los mismos, incluso la presentación pues también sería mucho más ágil. El tema de la eliminación del voto secreto como procedimiento válido para votaciones tiene que ir también en armonía con lo de la ley de bancadas, porque nosotros ya en el Congreso hemos levantado muchísimas veces el voto secreto porque la bancada sí lo decidió, de manera que no es algo que a lo que no se pueda llegar, pero hay que armonizarlo con la ley de bancadas. El tema de la consulta previa, por favor, no. Eso no está ahí. Ah, bueno, porque tenemos el país paralizado en materia de inversión, en materia de infraestructura, en materia de proyectos de ley. Ustedes saben cuánto se dice que le está costando la consulta previa al gobierno nacional de la ley, el estatuto de tierras, le está costando más de 7.000 millones de pesos fuera de lucros que representa el no haberlo podido debatir desde ya, el atraso que tenemos con proyectos de ley fundamentales. No queremos, por supuesto, desconocer el derecho de las minorías, pero tampoco ampliarlo más, por favor, porque eso nos tiene bloqueados en el Congreso de la República y tiene bloqueado el desarrollo del gobierno como tal. Lo de la gerencia me parece una propuesta positiva, en otras oportunidades lo hemos nosotros propuesto, no es un tema fácil, es un tema que tiene que ver con los intereses políticos de ambas cámaras, entonces no es un tema fácil, pero bienvenida la propuesta. Los periodos de mesas directivas, esa ha sido una frustración, sabemos que va a ser absolutamente difícil, también por lo que les decíamos, la oportunidad de que los diferentes partidos tengan la representación. El doctor Posada, que me acompañó a mí, hemos sido compromisarios. Desde que yo estoy en el Congreso he formado parte de las comisiones de compromisarios. Mire, perdemos todo el periodo legislativo en los cuales los amigos están de vacaciones, nosotros discutiendo el detalle para lograr un gran acuerdo, como por ejemplo el que se logró ahora, el acuerdo que se logró ahora donde el partido de la U, para garantizar la unidad nacional, sacrificó más de 3 presidencias en Senado y Cámara, pospuso aspiraciones en los periodos en que le correspondían las mesas directivas. O sea, es una articulación y es una filigrana que hay que tejer con el mayor cuidado, y ustedes han visto que eso se ha reflejado en el desarrollo de la agenda legislativa. El éxito que ha tenido el gobierno de Juan Manuel Santos en la agenda legislativa nos lo debe a las comisiones de compromisarios, que finalmente logramos que partidos con 8 senadores que no tenían ninguna posibilidad de representación tuvieran 2 y 3 presidencias y presidencias de comisiones importantes. Era el caso de Cambio Radical, que no le alcanzaban los votos para tener un solo presidente en comisión primera, y nosotros los compromisarios le dimos de una manera generosa presidencias en comisiones terceras. La representación de las minorías siempre está garantizada en las mesas directivas. Eso es un compromiso nuestro y está contemplado en la ley quinta. Entonces, lo que nosotros los queremos invitar de pronto es que con este análisis que ustedes han hecho y la teoría que han desarrollado, que vayan un poco más al trabajo de campo, y nosotros les vamos retroalimentando, porque nos parece interesantísima el ejercicio, nos parece interesantísimo, pero hay que conocer cuál es la verdadera dinámica que se lleva a cabo en el Congreso y la diferencia entre la Cámara y el Senado, porque sí existe. Nosotros compartimos las preocupaciones del representante Duzán. Efectivamente, esas situaciones se dan, de pronto no con la
con la forma como él lo expresa, en esa manera, con ese rigor, porque se sienten lesionados en cierta forma la Cámara de Representantes. A veces nos ocurre a nosotros también en el Senado, que es la Cámara la que levanta anticipadamente y nos toca prácticamente aceptar lo que la Cámara exige. Yo quisiera llamarles la atención sobre el tema de las conciliaciones. Me parece que las conciliaciones merecen un estudio mayor. Allí necesitamos precisar todavía más el alcance de la conciliación, el procedimiento, la metodología, porque sí sería un aporte importante que nos harían desde ese punto de vista. En general, pues yo, como lo decía al principio, los felicito y acogemos con el mayor interés esta propuesta. Como lo dijo Mónica, y lo sabe bien el gobierno y lo sabemos también los parlamentarios que hemos presentado proyectos de ley de iniciativa parlamentaria. Una cosa es lo que se presenta al Congreso y otra cosa es lo que sale del Congreso. Pero bueno, este ejercicio algo se avanza y es muy importante, de manera que quería ratificarles mi felicitación. Muchas gracias.